Estamos con Álvaro Delgado, diputado del grupo Todos Hacia Adelante del Partido Nacional. ¿Cómo le va, Delgado? ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo le fue el lunes con el vicepresidente electo Raúl Sendic? La verdad que muy bien. Nosotros fuimos en nombre del directorio del Partido Nacional, designados por el directorio del Partido Nacional, fuimos a transmitirle al gobierno electo a través del interlocutor que designó el presidente electo, que es Raúl Sendic, el futuro vicepresidente, la voluntad del Partido Nacional de generar un diálogo franco, abierto, permanente, donde estuvieran todos los temas arriba de la mesa, con un gobierno que va a asumir dentro de pocos días, obviamente con una mayoría parlamentaria legítima, que lo definió la gente, pero bueno, también sobre la base de que hay 1 millón de personas que votaron otra opción. Entonces, yo creo que fortalecer el diálogo político en el Uruguay, mirando la región como está, es un valor que es un valor diferencial que tiene nuestro país. Fue un diálogo franco, donde se habló de participación, donde se habló de incidencia, donde se habló de propuestas y empezar a generar una cantidad de instancias, de reuniones, muchas van a ser reservadas, claro, pero necesarias, yo creo que absolutamente necesaria. Buen clima, buen talante, obviamente hay con Sendic por motivos, además de mi tarea legislativa estos 10 años, muy vinculado al tema de energía, y Sendic en ANCAP teníamos una relación permanente, claro, en la coincidencia, la discrepancia, pero muy franca y muy leal, así que fue una reunión respetuosa, cordial, cada uno con sus posiciones, y obviamente esperemos continuarla. Vázquez había dicho que Sendic iba a ser interlocutor con la oposición. ¿Quiere decir que usted va a hacer un poco ese puente entre el Partido Nacional y el gobierno a través de Sendic? Y vamos a intentarlo. Ayer el lunes el directorio lo que resolvió es eso, es designarme, salió por unanimidad, interlocutor en estas instancias con el vicepresidente electo. Obviamente después va a haber una cantidad de instancias, claro, y van a haber varios operadores, pero en esto me parecía importante dar una señal a la opinión pública y al gobierno electo de que el Partido Nacional estaba interesado en generar un diálogo formal con el Frente Amplio, con el gobierno electo, y bueno, y hacerlo a través de una persona que tuviera el aval de todo el partido. ¿Es el principio de una serie de encuentros, de reuniones? Sí, sí, claro. Sí, fue mucho más formal que otra cosa la reunión. Digo, fue una reunión de 1 hora y pico, donde tuvieron muchos temas arriba de la mesa, pero va a ser lo dije a la salida, va a ser una serie de reuniones, el inicio de una serie de reuniones menos formales, claro, con menos cámara, con menos prensa o con ninguna, muchas reservadas, algunas públicas, pero bueno. ¿Para hablar de qué? De todo, para hablar de todo, hablar de la incidencia que puede tener la oposición en un gobierno que tiene mayoría propia, que además su mayoría se define en el balotaje, a diferencia de las anteriores, donde el gobierno de ahí va a tener que tomar una decisión, y yo creo que tengo que valorar la apertura que nos ha manifestado el vicepresidente electo y algunas declaraciones del propio Tabaré Vázquez, en el sentido de generar alguna apertura, por lo menos en la discusión de algunas propuestas. Hemos tenido 10 años donde obviamente la mayoría en las 2 cámaras la tuvo el Frente Amplio, donde muchas veces en el Parlamento fue una gran caja de constancias. Sí. La capacidad de incidencia fue poca y en realidad en lo personal hemos tenido algunas posibilidades de incidir en varios proyectos de ley, además nos han llevado algunos proyectos de ley. Uno de los más notorios es el cambio de tributación del gasoil, cambiando el IMES y por IVA, fue un proyecto nuestro que salió por unanimidad. O sea, quizás no fui de los más perjudicados en ese sentido, pero se notó, y lo notamos en muchos temas, cómo avanzaban enancados en una mayoría, y había que votar esto, y había que votarlo ahora, y poca capacidad de incidencia, y bueno, ahí tomabas una decisión, apoyabas o no, tratabas de proponer, pero sabías que muchas veces lo hacías en el medio del desierto, que nadie te estaba escuchando, por lo menos no tenía capacidad de incidencia. El gobierno electo por lo menos ha manifestado que quería, previo a tomar algunas iniciativas o algunas iniciativas legislativas o algunos proyectos de ley, por lo menos mostrar a la oposición y recibir algunas propuestas y sugerencias, cosa que me parece muy valorable, muy valorable. Claro, mira, ¿sabes lo que nos pasó?
éramos todos un poco rehén de una situación de que se daba. O los proyectos de ley venían ya laudados del Consejo de Ministros con el apoyo en el Parlamento, o se trancaban en la bancada de gobierno por la interna del Frente Amplio, y después que se laudaba, bueno, obviamente estaba todo atadito ahí y no se podía meter una coma, y muchas veces se demostró, o lo demostró el tiempo, qué importante hubiera sido poder meter una coma, poder haber escuchado otra opción, otra opinión, otra propuesta, no solo en tema de calidad legislativa, sino también en el efecto que algunas leyes tuvieron. Porque usted decía recién, bueno, hay 1 millón o algo más de 1 millón de personas que no votaron al Frente Amplio, pero también es cierto que es valorable que un gobierno que gana un partido que gana por tercera vez una elección con mayoría parlamentaria y con un respaldo impresionante, siga llamando a la oposición y se siga sentando a dialogar, para dialogar poco, mucho, poquito, pero... Bueno, lo acabo de decir. Por eso digo, yo lo quiero valorar, yo lo quiero subrayar. Habla de un clima también en Uruguay. Yo lo quiero subrayar porque hace a la relación política, más allá de las discrepancias, relación política madura entre los partidos políticos que son fuertes en Uruguay, que a diferencia de otros países representan a la sociedad, otros países lo representan por otras vías. En el Uruguay los partidos políticos son fuertes, sólidos. Bueno, un gobierno que, reitero, por tercera vez gana con mayoría, pero sin embargo hay 1 millón de personas que no votaron por esa opción. Entienda, por lo menos es lo que ha pasado hasta ahora a través de declaraciones. Vamos a ver cómo se dan los hechos a partir del 1 de marzo, que es necesario tener instancias de proponer algunas iniciativas, de escuchar, de buscar mecanismos de negociación previo a la toma de decisiones. ¿Cómo va a ser la construcción de la oposición política al gobierno? A ver, el Partido Nacional sale a la elección pasada con 50.000 votos más de la que había tenido en el 2009, con un senador y 2 diputados más, pero hoy está necesitando la posibilidad de tener al Partido Colorado, o por lo menos algún sector del Partido Colorado, o algún legislador para poder habilitar el mecanismo, por ejemplo, de la interpelación. Obviamente, las consecuencias de todas esas instancias legislativas ya se saben, porque el gobierno tiene mayoría. O sea, empezás procesos con resultados ya sabidos. Siempre. Ya sabes cómo termina un partido. Por eso que nosotros vamos a valorar si esto que viene anunciando el gobierno electo termina instrumentándose. Ayer lo hablamos con el vicepresidente, el otro día con el vicepresidente Sendik, y bueno, generar un clima permanente, de reuniones permanentes, instancias de coordinación permanente, aún para administrar la discrepancia. Bueno, en esto no vamos a estar de acuerdo, en esto sí, y en esto nosotros queremos hacer esta propuesta, y ahí el gobierno tendrá que tomar una iniciativa, ¿sí? Abre una instancia de negociación con la oposición aún teniendo sus votos, o directamente empuja y sale con los votos del Frente Amplio. Ahí el gobierno tiene que definir si la oreja es más chica para escucharse a sí mismo, legítimo, porque la mayoría que la tiene fue en elecciones democráticas, o una oreja más grande para escuchar también que hay un resto de la sociedad que no los acompañó y que está representado en el Parlamento y que tiene derecho no solo a discutir, sino también a proponer y también a incidir. A ver, la calle Pou no va a presidir el directorio del Partido Nacional, algo que tradicionalmente se ha dado muchas veces. Quien gana la interna preside luego el directorio. Ella ha dicho que estaba descartado, más allá de que hubo siempre algún contacto más intentando convencerlo, pero eso está descartado. Mira, Luis el otro día en La Paloma fue muy claro en ese sentido. Y yo creo que además lo dijo en términos, obviamente, de decisión personal, que respetamos. Podemos compartirlo o no, pero la respetamos. Y además lo dijo en términos de justificación política. ¿Por qué quiero decir esto? Porque él habló del rol del directorio, de la necesidad de mantener la institucionalidad del partido, sobre todo en la oposición, que son donde las institucionalidades partidarias se necesitan más, y fortalecerlo, que no sea un directorio simplemente de utilería, sino sea un directorio donde se tomen decisiones, donde esté representado personas que a su vez tengan posiciones políticas y decisión política, ¿no? No sea simplemente transmisores de decisiones de afuera, sino que sea un directorio donde se discute, donde se resuelva, obviamente con las consultas del caso, sectoriales. Todos los que van al directorio representan a sectores, ¿verdad? Pero en el caso de Luis, él ya anunció una decisión personal, que es que va a pelear por ser candidato en el 2019. Sí. Y en ese sentido dijo que él no quiere mezclar las cosas, que la gente puede confundir, bueno, que si es presidente del directorio,
pero a su vez ya anuncia que es candidato, cómo juegan esos roles, ya hay solapamiento y quiere estar más libre en ese sentido. Y obviamente ser muy respetuoso de la autoridad y apoyar al directorio en toda la decisión. Entonces tiene una justificación política que creo que es absolutamente válida. De todas maneras, ¿el directorio debería estar presidido por alguien de todos? Sí, la interna determina los convencionales. Los convencionales eligen no solo la fórmula, el programa de gobierno, sino también el directorio. La convención va a estar citada seguramente para los últimos días de febrero, posiblemente el 28 de febrero, para elegirle el nuevo directorio del Partido Nacional, donde el movimiento Todos hacia adelante tiene mayoría. Y bueno, obviamente va a presidir el directorio del Partido Nacional. Quiere decir que imaginando un poco lo que va a ser el futuro de la oposición hecha por el Partido Nacional, el directorio del Partido Nacional va a tener un presidente que va a tener un rol político, Lacalle Pou va a estar en el Parlamento, Jorge Larrañaga, que es el líder del otro gran sector del partido, va a estar en el Parlamento. ¿Usted va a estar en el Parlamento ocupando qué rol partidario, aparte del Senado? Vamos a estar coordinando, ya somos coordinadores de diputados ahora, terminamos la semana que viene y vamos seguramente a estar trabajando en ese mismo rol. ¿Coordinador de bancada? Es probable que estemos trabajando en ese rol y un poco también tratando de colaborar en este proceso que se inició el otro día, ¿verdad? Que no se agota en términos exclusivamente de participación en empresas públicas, sino también generando un vínculo. El mensaje era, vamos a generar un vínculo fuerte con el gobierno institucional del Partido Nacional y bueno, creo que el Partido Nacional hizo lo que tenía que hacer, es el principal partido de la oposición, representó al 32% de la ciudadanía y bueno, tenemos el derecho y el deber de tener un vínculo fluido con el gobierno. Pero entonces ahí, ¿cómo va a ser el rol de oposición? Con todos esos... Pero diálogo no quiere decir acuerdo, diálogo quiere decir tener instancias de discusión, de acuerdo, de discrepancia, de negociación, lo normal en la política, negociación, en todos los ámbitos de la vida, negociación. Pero me refiero a cómo van a jugar el rol de oposición. Usted, Lacalle Pou, Larrañaga, ¿quién va a ser el interlocutor con el gobierno? ¿Quién va a salir a confrontar al presidente Tabaré Vázquez? ¿Hay una estrategia en ese sentido? Vamos a ver cómo se van acomodando los jugadores, ¿verdad? El directorio por una vía institucional, formal del partido, autoridad, el tema parlamentario con su propia agenda. Nosotros tenemos idea, y así lo ha manifestado Lacalle Pou hace poco, de alcanzarle al gobierno electo una serie de iniciativas que nosotros entendemos que son buenas, que bueno, la presentamos en la campaña en nuestro programa de gobierno, aquella agenda de gobierno, y varias de ellas alcanzarse el gobierno para que las tengan como insumo. ¿Y Lacalle Pou va a salir a confrontar a Vázquez como líder de la oposición? Y Lacalle Pou va a marcar posiciones, obviamente, en algunos casos de respaldo y en algunos casos de confrontación. Vamos a ver los temas que se plantean. Tú me podrás decir, bueno, hay un tema vinculado ahora al tema fiscalías. Te voy a poner un ejemplo de ahora, que no estuvo en esta charla, pero que es un ejemplo bien claro. En el tema el traspaso decisión de pasar las fiscalías, el Ministerio Público, que hoy depende del Ministerio de Educación y Cultura, pasarlo a Presidencia de la República. Primero anunciaron que era por decreto, ahora lo quieren hacer por ley. Obviamente el Colegio de Abogados, la Suprema Corte de Justicia no comparten esa iniciativa. Nosotros tenemos mucho reparo, creemos en la independencia técnica. Es más, cuando me contaban ayer el propio senador Gallinal, que cuando se votó el Código General del Proceso, el nuevo, donde se le da un rol mucho más importante a las fiscalías, ¿verdad? Se acordó entre todos los partidos generar una instancia con mayor nivel de independencia institucional, crear un servicio descentralizado de dirección unipersonal. La Constitución prevé la dirección unipersonal en los servicios descentralizados para el manejo de las fiscalías. El senador Ope Pasqué presentó un proyecto de ley y el gobierno presentó un proyecto de ley en ese sentido. Bueno, nosotros creemos que esa es una figura o una estructura jurídica mucho más adecuada para que las fiscalías estén a garantizarle la independencia técnica y a su vez, obviamente, en un vínculo institucional con el Poder Ejecutivo a través de un servicio descentralizado.
nos parece que no es la mejor opción que vaya a presidencia. Bueno, ahí puede haber un tema en lo que posiblemente no esté de acuerdo. Capaz que el gobierno dice, bueno, en este tema vamos a escuchar, vamos a tratar de generar en el tema fiscalía un ámbito de discusión y buscamos una solución. Te pongo un ejemplo, no está planteado, pero bueno, y ahí cada uno pondrá su posición en el Parlamento, y ahí va a tener su rol, obviamente, Lacalle Pou, que además juega un rol muy importante, que es el que fue candidato a presidente del Partido Nacional, con lo cual termina siendo el líder de la oposición. Claro, hay distintos roles, es el líder ¿no? de la oposición. En el gobierno actual, al principio del gobierno actual, por ejemplo, Larrañaga apostó al diálogo, se juntaba con Mujica, tomaba mate, lo invitaba a la chacra. Esa es una estrategia. No vamos a ver ese tipo de escenas en los próximos 5 años. No, por lo menos de parte de Lacalle Pou. Luis Lacalle Pou es muy apegado a la relación formal, ¿no? A la relación formal vinculada a un líder de la oposición, presidente de la República. Me parece que esas instancias se van a estar dando por varios aspectos. Obviamente va a haber instancias de diálogo permanentes. Estamos generando una, ¿no? Sí. El otro día, y en nombre del Partido Nacional. Es normal, es común la coordinación a nivel del Parlamento. Lo que sí yo quiero rescatar es la voluntad que manifestó el gobierno, vamos a ver qué pasa a partir del 1 de marzo, de trabajar preventivamente, previamente a que vengan las iniciativas, que por lo menos tenga conocimiento de la oposición y no enterarnos por la prensa o no enterarnos cuando entra un proyecto de ley ya blindado políticamente, ¿verdad? Si eso es así, la verdad que es un paso en el relacionamiento político muy importante. Usted va a asumir la banca del Senado. ¿Por qué la va a asumir? Por una decisión de la doctora Bianchi. ¿Pero usted qué decisión tomó en ese sentido? Asumirla, soy el suplente. Yo salí electo primer candidato a diputado de la lista 404, salió 3 diputados. La doctora Bianchi salió electa senadora y diputada y optó, como le ha pasado a otras personas, hombres y mujeres en mi partido y en otros partidos que tienen que optar, y entra el suplente en este caso. ¿No evaluaron ustedes que puede haber personas que votaron a la lista esa porque estaba Graciela Bianchi en el tercer lugar? Sí, o que votaron a Graciela Bianchi también, que estaba en el tercer lugar de la lista de diputados. ¿Qué piensa la gente? La verdad que es una cosa difícil de predecir. Pero no hay una responsabilidad ahí cuando se pide el voto con una plancha de candidatos a ocupar esos cargos. Yo te soy muy franco, estamos viendo en estos días la cantidad de personas, hombres y mujeres, que fueron electos y terminan en otros cargos y entra su suplente. En definitiva están en la misma situación, lo votaron para determinado cargo, pero después asumen otro. Hombres y mujeres que salen electos senadores y diputados y tienen que optar y entra el suplente. Es una situación que se da ahora, se dio en el periodo pasado y seguramente se da en el futuro. ¿Es una situación incómoda? ¿Para quién? Para usted. No, para nada, no, para nada. Creo que, el trabajo, la votación de la propia lista 404 Montevideo sacó casi 60.000 votos y bueno, una serie de circunstancias se dio. Obviamente la decisión no era mía, de la doctora Bianchi, que creo que estuvo por acá y dio su explicación, y sobre las decisiones de ella habla Graciela Bianchi, de eso no voy a hacer más comentarios. Ahora, la ley obliga a una metodología de armado de lista que es un poco complicada. ¿Habría que cambiar la ley para la futura elección, por ejemplo? Tú sabes que la ley original era diferente, ¿no? A ver. La ley original, me decía Beatriz Argimón, con el cual tuve hace un rato, que está trabajando con nosotros, nos decía que la ley original implicaban líneas del mismo sexo, claro, ¿no? Que no solo titulares, sino de suplentes, para hombres y para mujeres. En ese caso usted no hubiese asumido la lista del... Bueno, no podría haber sido candidato. No es que no hubiera asumido, no podría haber sido candidato. Ni pasa con otro legislador del Partido Nacional o legisladora del Partido Nacional que está en la misma situación, senadora y diputada, y tienen que optar, con los suplentes son hombres, o a la inversa, que son mujeres, que son hombres y suplentes mujeres. La ley original es esa, después salió como salió, y bueno, hoy es este marco jurídico, y seguramente haya una discusión en este periodo de gobierno, claro, porque sobre cómo seguir. Por eso haya una discusión de cómo seguir. Pero hay que esperar que se termine el proceso. Yo creo que para hacer una evaluación general hay que esperar ahora todo el proceso electoral, que termina con las elecciones
departamentales y municipales Usted no tiene todavía una posición tomada. En mayo, no. Yo voté la ley de cuotas en su momento. Pero hay que esperar todo el proceso porque además seguramente haya mucho corrimiento. En el partido de gobierno hay mucho corrimiento. Hay mujeres que encabezaron más una lista y optaron por una, con lo cual las otras entró suplente. Hay mujeres y hombres que salieron electos legisladores y terminaron siendo ministros o candidatos a intendentes, y suplentes son hombres o mujeres. Hay varios ejemplos en mi partido y en todos los partidos. ¿Cómo está la situación en el Partido de la Concertación? ¿Le preocupa cómo se han desarrollado los hechos? Me preocupa, sí. Te mentiría si te dijera que no me preocupa. Yo creo que se viene solucionando. A ver, yo estaba muy convencido del instrumento, estoy muy convencido del instrumento. La verdad que habíamos pensado un instrumento de determinadas características, que además vinimos dando los pasos en el sentido de que iba a haber un candidato propuesto por el Partido Nacional, un candidato propuesto por el Partido Colorado y eventualmente, si hay un acuerdo, un candidato independiente. Yo quiero recordar que para que pueda haber 3 candidatos a intendente, tiene que haber una ingeniería política de los convencionales. Yo vengo participando en todas las convenciones departamentales del Partido Nacional, se eligen los candidatos a intendente. Que dicho sea de paso, está pasando en todos los partidos, porque el plazo termina ahora este fin de semana. Y el Frente Amplio, que le está pasando lo mismo, después de haber dicho, ¿tú te acordás? Aquella consigna, un programa, un candidato. Bueno, ahora definió varios candidatos, multiplicidad de candidatos, y en muchos casos lleva 3 candidatos, con lo cual o empatan los 3 o hay uno que tiene que ganar y los segundos tienen que empatar con la misma cantidad de votos, con lo cual significa que haya que prestarse convencionales. En el Partido de la Concertación, cuando se creó, lo que se hizo fue la mitad de los convencionales para el Partido de la Concertación los propuso el Partido Nacional y la mitad los propuso el Partido Colorado. O sea, hay un vínculo partidario de la convención, de la mitad y de la mitad. Sobre la base de que los blancos iban a votar al candidato que proponían los blancos, los colorados al colorados, y los dos, si nos poníamos de acuerdo, prestábamos algunos convencionales para que pudiera haber un tercer candidato. Y bueno, y estaba acordado que así fuera. Garcés iba a ser candidato, y seguramente iba a salir primero en la convención, y iban a empatar el candidato colorado y el candidato independiente. El Partido Nacional avanzó, cumplió con todos los compromisos y avanzó con los compromisos y con los plazos. Avanzó y en diciembre proclamó su convención departamental la abstención, porque formalmente tenía que abstenerse para votar en Montevideo la Concertación, y además propuso el nombre de Álvaro Garcés, impulsó el nombre de Garcés como miembro del Partido Nacional de la Concertación. Cumplimos todo el proceso. Después pasó lo que pasó con el Partido Colorado, no me voy a meter en la interna, pero bueno, obviamente la candidatura de Ney Castillo generó un sacudón importante, ¿no? Claro. Que repercute obviamente en el Partido Colorado y repercute en la Concertación, porque era un esquema que estaba armado de esa forma. Nosotros además decidimos habilitar una tercera candidatura, el Partido Colorado también, y después se generó que la pata colorada tuvo ese problema de que se bajó el candidato y ahora parece que lo van a recomponer mañana en una convención nombrando al candidato y el viernes en la convención de la Concertación tratando de recomponer esa situación. Yo sigo creyendo en el instrumento. Creo en el instrumento Montevideo. Yo creo que la elección departamental pasa por otros carriles, no tiene mucho que ver con la elección nacional. La gente vota en función de cosas tangibles, mucho más que de ideas y de programas. Basura, iluminación, calles, todo ese tipo de cosas. Lo veo en el interior, también en Montevideo, que el tema de comunicación incide mucho más. Hay mucha gente muy indignada y yo creo que el modelo del Frente Amplio está agotado. Dirán lo que quieran, pero que venga una intendenta a decir que en realidad nos equivocamos con el corredor Garzón cuando salió más de 80 millones de dólares y todo el mundo le dijo que se equivocaba, lo quisieron hacer igual, y diga ahora alegremente nos equivocamos, y ahora tuvieron que parar el corredor General Flores porque va en la misma vía, demuestra obviamente la falta de pericia en la gestión de gobierno. Yo creo que el modelo está agotado, hay que generar un instrumento, la Concertación es un instrumento, la vamos a revitalizar todo lo posible para que sea un instrumento con posibilidades reales, y la verdad yo quiero destacar el trabajo de Álvaro Garcés con las ganas, el entusiasmo que está poniendo. Está metiendo, se lo ve recorriendo. Ganas, entusiasmo todos los días a toda hora. Pero claro,
a ver, la idea de la consultación o la gracia de la consultación era que era una estrategia electoral donde sumaran... Era un instrumento electoral más. Sí, está bien, un instrumento electoral, le dice usted, es más políticamente correcto, donde sumaran los colorados y sumara un tercer candidato independiente que pudiera juntar... Colorados, blancos, independientes, frentistas, indignados, Sí. gente que quiere cambio. ¿Y eso no está herido? ¿Ese instrumento no está herido de muerte en este momento? No, herido de muerte no. Yo empecé diciendo, obviamente había un problema que se está tratando de solucionar, producto que uno de los candidatos de lo que se había delineado se bajó. Obviamente eso genera problemas que no solo repercute en el Partido Colorado, repercute en la Concertación. También es verdad que en el Frente Amplio, que iban en principio con un candidato que era el propio Daniel Martínez, apareció Lucía Topolanqui, con toda la estructura del MPP, que sabemos que en Montevideo fue el sector más votado, y obviamente, seguramente sea la candidata con mayor nivel de adhesiones dentro del Frente Amplio, con lo cual va a ser normal que la elección se polarice entre Lucía Topolanqui y la Concertación. Lucía Topolanqui, particularmente yo creo que Álvaro Garcés. ¿Por qué? ¿Por qué lo que va a pasar? Porque en definitiva los que votan a Daniel Martínez, con el cual además tengo muy buena relación y lo considero un tipo muy correcto y formado, terminan por el tema de ley de lemas, aquello de si hay multiplicidad de candidaturas, aquello que combatió tanto el Frente Amplio hablando casi de fraude electoral, hoy lo está usando para sumar, ¿verdad? Hoy si votás a Daniel Martínez terminás votando a Lucía Topolanqui, y bueno, eso es lo que va a pasar. ¿Esa polarización le sirve al Partido de la Concertación? ¿Que sea Topolanqui o Garcés? Yo no sé si le sirve, es un dato de la realidad, la gente va a elegir modelos. Lucía Topolanqui ya está anunciando algunas medidas que quisiera usar, vinculado al tema de la basura por zona, el tema de cámara, el tema de uso de los autos en función de los días, viste que se manejó algunos temas de esos. Nosotros tenemos otras propuestas y ya ha habido algunos debates virtuales, por lo menos en los medios de comunicación, entre Garcés y Lucía Topolanqui. Pero va a pasar eso, yo creo que dentro de la Concertación, que va a votar bien, que estamos recomponiendo todo eso y le vamos ahora a partir de este viernes salir con el impulso que la Concertación merece como instrumento válido, obviamente Garcés va a salir, yo creo, fortalecido en la convención y fortalecido el proceso y va a generarse una polarización natural con la candidata de Lucía Topolanqui, natural. Por el propio peso que el MPP y el grupo de los 8 que la apoya tiene el Frente Amplio. Hoy son 2/3 de la bancada del Frente Amplio, con lo cual, obviamente, mucha gente va a decir, bueno, pero si voto a Daniel Martínez, termino votando a Topolanqui. Si no me gusta Topolanqui o las ideas de Topolanqui, tengo que votar a la Concertación o a Álvaro Garcés en este caso. Yo creo que es un tema que se va a ir dando naturalmente. ¿Garcés es una figura de proyección política a nivel nacional, más allá de esta elección? Sí, yo creo que sí, ¿sabes? Yo creo que primero le gustó, segundo se siente cómodo, respaldado. Es una persona formada, es una persona con ganas, con entusiasmo, que estudia mucho, que estudia muchísimo, que no tiene pereza, que recorre, que está dedicado a esto, que le mete un corazón y unas ganas a la tarea. Tan es así que recorrió todo el país en la campaña electoral hablando de seguridad, sobre la propuesta de seguridad del Partido Nacional en octubre y la volvió a hacer en el balotaje todo el país. Y ahora con este nuevo rol de candidato a la Intendencia de Montevideo por la Concertación en nombre del Partido Nacional, la verdad que lo vemos todos los días y nos cansa de verle la agenda nomás. Nos cansa de verle la agenda y lo vemos trabajando todos los días incansablemente y yo creo que va a ser una buena votación. Es un buen candidato, está en armonía con todo el partido y bueno, todo el partido lo está respaldando. Delegado, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Me vale.